Bueno, buenos días a todos. Estamos hoy desde el programa de actividades científicas de la ciudad entrevistando a Luis Piacentini en lo que es nuestra celebración de los 35 años del programa de Clubes de Ciencias. Gracias Luis por estar, muchísimas gracias por acercarte virtualmente a conversar con nosotros. De nada, gracias por la invitación. Buenísimo. Bueno, estamos charlando hace un ratito con Luis. Sabemos que es licenciado en Ciencias Biológicas, que estudió en la UBA. Sabemos también que es doctor en Ciencias Biológicas y que viene haciendo un caminito bastante arduo y entregado a la ciencia. Y bueno, él está trabajando ya hace muchos años en el Museo de Ciencias Naturales, es especialista en arañas, y esto nos convocó porque realmente con los chicos de Clubes de Ciencias se nos ocurrieron millones de preguntas para hacerte, así que vamos a presentarlos a los chicos también. Lo tenemos a León, que hizo Club de Ciencias el año pasado, en la Escuela 16 del Distrito 21 en Lugano. Estamos con Mora y Martina, que las dos hicieron Club de Ciencias en la Escuela 14 del Distrito 5 en Parque Patricios. ¿Cómo andan los chicos y las chicas? Bien. 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 Buenísimo. ¿Quieren que empecemos con las preguntas que ustedes tenían preparadas? Nosotros habíamos pensado en dos tipos de preguntas. Una que tiene más que ver con cómo se trabaja de científico, cómo es el trabajo de un científico, tu trabajo de científico, y otras que tenían que ver más con las curiosidades que queremos saber de las arañas, que son un montón. ¿Quién tenía alguna pregunta sobre el trabajo científico? ¿Cómo haces para estudiar las arañas? Si estás todo el día mirándola con una lupa, si estás mirando las partes, ¿cómo haces? Mira, en general, el trabajo tiene varios puntos. Bueno, cuando llego al museo, digamos, el trabajo diario, por ejemplo, si estoy trabajando en describir una especie nueva, lo que hago es lo pongo en la lupa y empiezo a mirar ciertas características que tiene de tener esa araña. Formas, por ejemplo, los pelos, las arañas están cubiertas de pelos. Lo que se usa mucho son las estructuras genitales de los machos, distintas formas que tienen, eso te dan indicio de que es una especie u otra especie. Después, por ejemplo, hay claves que en realidad yo ya no las uso porque ya las conozco, pero alguien que empieza a mirar una clave son opciones, ¿sí? ¿Tiene 4 ojos? ¿Tiene 8 ojos? Bueno, si tiene 4 ojos pueden ser estas familias, si tiene 8 ojos, estas otras. Y así vamos aproximando a cuál es la araña más cercana a esa que yo estoy mirando. Si más cercana me refiero a de quién es pariente. Muchas veces le sacamos fotos para poder describirlas bien cuando las vayamos a describir y la comparamos con las especies que ya conocemos, o que ya se conocen. Si es nueva, bueno, empezamos a tomarle fotos de determinadas estructuras, de determinadas formas, que te muestran determinadas cosas, y ahí empezamos a leer qué antecedentes hay, se lee un montón, se busca un montón por internet. Internet es una herramienta genial para atravesar. Nosotros tenemos en el museo almacenados los cuadernos que usaban los que estuvieron antes de nosotros, y la correspondencia en muchos casos, y vos ves que antes tardaban un mes en llegarle la carta a Europa, para el especialista de Europa te corresponde algo al mes, ahora le mando un mail y en cuestión de minutos, horas, ya tengo la respuesta. Entonces hay una interacción muy, muy dinámica con todo el mundo. Y así vamos construyendo lo que es finalmente una publicación. Hacen revistas especializadas, en donde presentamos una especie nueva, presentamos un género nuevo, y eso es un proceso que se va haciendo día a día. Por ahí llego y bueno, tengo que mirar las arañas, o mirar las que colecté a una campaña. Salí, me fui a, no sé, a la cordillera, volví con un montón de arañas y las tengo que separar, tengo que etiquetar cada una, ponerla en un frasquito
depósito particular, van con alcohol, se preservan en alcohol, hay que cumplir con un montón de pautas para que eso quede almacenado en el museo hasta que alguien las revise. Yo revisé material que fue colectado en el que está en museos europeos ahora, porque fue colectado en 1890 y pico, o sea, casi 120 años, un poco más. Pero así es como vamos pasando de generación a generación, por decirlo de alguna manera, conocimiento, o estos bichos, o sea, estos especímenes que ahora posiblemente no estén, o en algunos casos sí, en algunos casos no estén, esa especie no esté más en ese lugar, o sí, pero la información queda almacenada en un lugar, preservada. Básicamente ese es el trabajo diario. Luis, Gracias. a mí me parece muy importante esto que por ahí nos contás al pasar y que los profes de clubes de ciencias trabajamos mucho, y es esto que aprendemos con otros, aprendemos de lo que contó el otro, y a partir de ahí seguimos investigando. Es algo que trabajamos mucho con los chicos, que no es que no es que agarrás una araña vos solo y vos solo te ponés a investigar desde cero todo de esa araña, sino que por ahí leíste un montón de ese tipo de araña, primero, más otra investigación que vos sabés que se está haciendo en otro lado, y tomás de esa investigación y vas sumando, ¿no? ¿Cómo sería ese trabajo en conjunto con otros científicos? Y muchas veces, por ejemplo, como los ricócidos, que son las arañas que yo trabajo, es una familia de arañas que yo trabajo, están en todo el mundo. Entonces, para saber qué características tienen, si son compatibles con géneros o con grupos de otros lados, yo tengo que preguntar muchas veces a la gente que está en otro lado, y en ese intercambio se genera un montón de información también, porque podemos ver coincidencias y disidencias entre las cosas que vemos, y después hay especialistas para, dentro de aracnología, por ejemplo, hay gente que, por ejemplo, los datos moleculares los maneja mucho mejor que yo, que manejo los datos más bien de morfología, o sea, de formas. Entonces, la persona que sabe más de molecular hace una parte, la persona que sabe más de morfología hace otra parte, y juntos hacen un trabajo mucho más rico que lo que sería por separado. Hay muchas técnicas distintas para hacer, muchos modelos. Los matemáticos desarrollan un montón de modelos para biología. O sea, modelos es una abstracción, es poder explicar, o sea, vos ves un fenómeno y decís, bueno, esto está se puede explicar con estas interacciones, y es una hipótesis que tenés y un modelo que podés hacer. O sea, y ahí vas aplicando datos, y eso lo hizo un matemático. Vas aplicando datos a eso. Después un ecólogo conoce características de interrelaciones entre las especies, que por ahí yo no conozco tanto, porque yo trabajo en general con bichos fijados, con bichos muertos, digamos. El conocimiento hoy, por más que nada, cada vez más necesita interrelaciones entre mucha gente. Porque cada uno se especializa en una parte, y es muy, muy difícil especializarte en todo. Claro. Es prácticamente imposible. Buenísimo. Bueno, y ahora que ya le preguntamos de su trabajo, ¿quieren empezar con las preguntas de las arañas? ¿Mora? Y yo tengo varias. Bueno, dale. A mí me gustaría saber si todas son de peligro para el ser humano. No, son muy pocas las que verdaderamente pueden ser un peligro para el ser humano. Acá en Argentina tenemos tres especies principalmente, que son Loxoceles laeta o Loxoceles, que le dicen la araña de los cuadros. Es muy raro que piquen, pero puede pasar. Oneutria, que solo la encontrás en el norte de Argentina, que le dicen la araña de los bananos, es una araña grandota. Le dicen de los bananos porque antes, cuando no había tanto cuidado en el manejo de la mercadería, por ahí venían con las bananas, se esconden en los racimos de bananas muchas veces, pero en los grandes, así que están en el árbol. Y después la famosa viuda negra, que también es peligrosa. Pero después hay un montón,
siempre hay grados de que te pica, no se conocen no hay conocimiento de todas las especies qué pasa si te pican, porque es muy difícil registrar muchas veces una picadura de una araña. Por ahí alguien está durmiendo, lo picó algo, nunca vio qué fue lo que picó entonces, o mismo estás caminando, te picó algo, lo sacaste, y no podés asociar la picadura con la araña. Pero en general, peligrosas para el hombre, acá en Argentina son esos 3 casos principalmente. Y no es que te pique y te mata. Ahí depende mucho de la condición de la persona a la que picó. Generalmente puedes pasarla mejor, peor, pero no te morís. Son muy pocos los casos. ¿Y cómo puedo reconocer esas que son más peligrosas? Es difícil. Es difícil, pero no imposible. En Internet hay un montón de lugares donde se puede consultar. En general, lo más recomendable es, si te picó algo, agarrarlo, guardarlo en un frasco, le tirás alcohol, lo cerrás, que no te vuelva a picar ese mismo bicho, ¿no? Lo cerrás y empezás, podés consultarnos. Nosotros tenemos una página de Facebook en aracnología que nos mandas un mensaje con la foto de la araña y nosotros la identificamos hasta el punto donde se puede. Es fácil decir si es de importancia médica o no. Y después, si tenés alguna reacción, bueno, puedes ir a acercarte a cualquier hospital, eso no, pero ya te digo, es difícil que tengas problemas serios. ¿Y León, tienen algún, digamos, poder curativo? ¿Pueden ser útiles para el ser humano? Claro, son útiles por ahí desde otro punto, son depredadores, o sea, se sabe que comen mosquitos, en los cultivos comen un montón de depredadores de cultivos, digamos. Se utilizan en algunos casos, no se utilizan como control biológico. Control biológico es aplicar un bicho, una especie, a un cultivo, por ejemplo, para controlar una plaga. Directamente eso no se hace con las arañas, es medio complejo porque son predadores generalistas, pero ayudan. Se sabe que en un campo donde hay arañas va a haber menos comedores de hojas, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Menos predadores de ese cultivo. Pero en cuanto a medicina, no desconozco si hay algún suero, bueno, para los antídotos se usan los venenos de arañas, pero para los antídotos contra las arañas muchas veces, pero no conozco que médicamente se utilice como, no sé, para un remedio. León, ¿vos tenías una pregunta? Ahí apareció Martina otra vez. ¿Qué le querías preguntar a Luis sobre las arañas? Yo te quiero preguntar que si las arañas usan características específicas para el lugar donde ponen la tela de araña. En parte sí, hay muchos tipos de telas de arañas. Nosotros estamos acostumbrados a la tela redonda de la araña, que eso lo que necesita principalmente son 4 puntos donde apoyarse, o sea, la araña va apoyando los hilos y va formando la tela redonda. Entonces necesita un lugar particular que tenga esas salientes. Hay arañas que tejen tela sobre el agua, entonces sí van a necesitar un curso de agua cercano. Después hay algunos que hacen las telas en embudo, entonces necesitan un hueco donde hacerlo. Pero en general construyen en casi todos lados. La tela generalmente es una estructura para cazar otras presas, pero después hay telas que son de refugio nada más, para vivir. Que son como huequitos. Hay unas que son muy divertidas, que hacen un hueco en la tierra y le ponen una tapita. Y viven ahí adentro de la araña. Y cuando pasa algo, levantan la tapita, salen, comen y vuelven a meterse. Hay cientos de cosas, ¿no? Para mí son muy lindas y divertidas. ¿A quién tenemos? ¿Se fue Martina? No, ahí está. Martina está yendo, me parece, con el celular a mostrarte, porque nos está mandando fotos hace días de las telas de araña que tiene en la casa. Descubrió cómo son los huevos de araña que tiene en la casa también y nos mandó foto, pero ya la mamá los tiró.
Entonces ahora nos está mostrando, acá veo, la tela de araña. No sé si te quiere hacer alguna pregunta sobre esa tela. Martu, ¿estás ahí? Está Está muteada, Está silenciada. silenciada, sí. está hablando. Sí, pero está muteada. Me encanta porque le dio como otra dinámica ya mismo a la entrevista. Ahí estás. Martina, estás muteada. ¿Querés preguntar? Ahora sí. Yo quería preguntar cómo hacen las telas de arañas. Bien. Las arañas se dividen en un abdomen, que es la bolita de atrás, y el carapacho, que es la parte de adelante, que tiene todas las patas, ¿sí? En la parte de atrás, en la bolita, ¿sí?, que es el abdomen, ventralmente tiene, en general, 6 o 8, pueden tener también, artejos, o sea, son como patitas, para decirlo muy simplificado, que en la punta desembocan las glándulas de seda. Dentro de la araña, en el abdomen, están las glándulas de seda que van a pasar por unos tubitos muy finitos, pasa líquida, y cuando sale con el contacto con el aire, fuerzas mecánicas, se solidifica. ¿Sí? Entonces vos vas a ver a la araña sacando todo el tiempo tela. Lo podés ver, se ve en las arañas estas que son la tela redonda muchas veces, cuando le tiras una hormiguita, algo, vos ves que empieza a sacar de ahí del abdomen un montón de tela y envuelven a la presa. Eh, Hay distintos tipos de sedas, no todas todas las sedas son iguales, hay seda pegajosa, hay seda que no es pegajosa, porque dentro de la misma tela, esa tela redonda, para decirla más común, tiene lugares donde está pegajoso y lugares que no son pegajosos, ¿sí? Y eso lo hace con distintos tipos de tela la araña. Todo dentro de ese microscópico lugar que le decimos hilera. Qué bueno saber, porque nos preguntábamos cómo saca tanto, si es tan chiquita la araña, ¿de dónde tiene toda esa tela guardada? Justamente nos estábamos preguntando eso ayer. Y Mora también tenía una pregunta, me parece bastante interesante. Bueno, tenía así las preguntas de qué especies podía encontrar en Argentina, pero ya me dijo. Y me gustaría saber así en qué sitio de mi casa podría encontrarme algunos tipos de araña. Las más comunes que encontrás en las casas, por ejemplo, muchas veces en las paredes, corriendo por las paredes, vas a ver una araña muy chiquitita, ¿sí? Son los oecóvidos, que las vas a ver corriendo en las paredes de las casas. Eso es muy, muy común. Después, colgando a veces en los techos o en las esquinas, están los fólcidos, que son folcus que hacen unas telas que te cubren toda una esquina así, y le pones la araña en el medio colgando, que son unas arañas de patas muy largas y un cuerpo chiquitito. Eh, por las paredes a veces también aparecen las citoides, que son arañas, dicen arañas que escupen, porque lo que hacen es escupir la tela, básicamente, dicho simplificado. Para cazar, van caminando, escupen tela, dejan que hace que quede atrapada la víctima, van y comen la presa, van y comen. Después, debajo, en el jardín, si tenés pasto, hay un montón, hay licocios, hay Lisidera crocota, crocata, que es una que se especializa en comer bichos bolitas, que es introducida, no es nativa de acá de Argentina. Después los filistátidos, son unas arañas negras que a la noche las ves salir por ejemplo, entre los ladrillos, ¿sí? Pueden llegar a ser arañas grandes, son inofensivas, pero a la noche ves que las tipo 12, 11, salen, y las vas a ver que desde el abdomen, desde las hileras que yo les decía, vas a ver que pasa una pata, ¿sí? En la pata tiene una estructura que parece un peine, que se llama calamisto, y está tejiendo. ¿Y la ves? Salida, tejiendo. Es una araña negra así grandota. Teridios es muy común. Lo que mostraba Martina probablemente sea una tela de teridios que están en la esquina. Es una tela medio irregular, no es una tela redonda, una tela de casa distinta. Esos son muy comunes en las casas también. Linífidos, más o menos en esta época podés encontrártelos volando. Son arañas así chiquititas, hacen algo que se llama ballooning.
tiran una seda al viento, tiran tela al viento, se desprenden y vuelan. En realidad flotan, ¿sí? Y eso lo usan para transportarte de un lugar a otro. Y por eso por ahí estás en una plaza o en un balcón y te cae una arañita, ves que cae una arañita y decís, ¿de dónde salió? Bueno, venía con el viento. Y bueno, en las plazas ya tenés bastante más lugares. En las reservas, Reserva Costanera Sur tenés un montón, en Reserva Lugano también. Y de esas a veces te las encontrás en las casas. Hay veces que nos consultan por arañas y se asustan. Hay una que se llama polibetes, que es una araña grandota, que corre por las paredes, que no hace nada, pero la gente se impresiona un poco. Luis, ¿vos investigás las tarántulas? No lo que generalmente se denominan tarántulas, que son las megalomorfas, que son de esas arañas grandotas, aunque igual hay unas muy chiquititas también. Yo no me dedico a eso, no conozco mucho de esas arañas. O sea, no las conozco en profundidad, conozco que tenemos un montón. Mismo acá vas a Luján, en la provincia de Buenos Aires, y te encontrás con unas de estas. Sí. A las megalomorfas, a un grupo grande de arañas que se llaman megalomorfas, le suelen decir tarántulas. Dentro de tarántulas hay un montón de especies, o sea, tarántula es lo que denominamos un nombre común. Sí. En ciencia tenés los nombres específicos, como la Troectus mactans, que suelen ser complicados a veces de pronunciar, y después los nombres comunes, la araña del rincón, las tarántulas, son lo que denominamos nombres comunes. Bajo los nombres comunes hay un montón de especies asociadas. Bajo los nombres específicos hay una sola especie, en teoría. Buenísimo. En cuanto a las especies, si quieren ver qué especies hay en Argentina, googlean catálogo de arañas argentinas y les va a aparecer un sitio de Google, una página, que es la que hacemos nosotros, donde están todas las especies que hay en Argentina y algunas fotos. Qué bueno. Está. ¿Catálogo? ¿Cómo hay que googlear catálogo? De arañas argentinas. De arañas argentinas. Buenísimo. Después, si querés, te mando el link. León, tenías una pregunta. Sí. Esta ya te la pregunté. A ver, pará. ¿Cuál es la araña más venenosa que puedo...? En general, eso es difícil hacer los rankings, ¿no? Pero en Australia hay un género, Atrax, que suelen decir que es la más venenosa del mundo. A ver, es una araña con un veneno muy importante. La vida negra también es una araña con un veneno muy importante. Es difícil saber cuál es más venenosa que la otra. Atrax es complicado, es una araña muy complicada. Es una araña relativamente bastante común en Australia y la gente vive ahí, no es que tenga muchos problemas, pero bueno, es la que más importancia tendría. Tenías unas cuantas de curiosidades. Sí. ¿Cuánto vive una araña? ¿Cuánto? ¿Cuánto vive? Muchas veces depende de las especies. Hay algunas, por ejemplo, las arañas más comunes, las arañomorfas, suelen vivir 1 año, 2 años. Después las tarántulas pueden vivir 12, 13 años. Esta negra que yo te decía de los timbres, también en el laboratorio tuvieron una como 11 años. Pero las más comunes, las que ves en las flores, comicios, salticios, suelen vivir 1 o 2 años, no son vidas muy, muy largas. Comparadas con nosotros, ¿no? Bueno. Pregunta, León. Profe, Sí. ¿cómo se hace para presentar pantalla? ¿Cómo? ¿Algo de técnica me estás preguntando de las arañas? No, de técnica. Bueno, eso lo vemos después que terminamos con la entrevista, ¿sí? ¿Te parece? Dale, León. Tu próxima pregunta. ¿Alguna vez te mordió una araña mientras que la estabas investigando? Como que no estaba como para investigarla y vos... Nunca dejé que me mordiera una araña a propósito, digamos. Alguna vez sí me han mordido más de chico, y ahora más de grande uno
sabe cómo manejarse, porque no está bueno que te pique una araña. No te vas a transformar en el hombre araña. ¿Ah, no? En general te trae otros problemas. Pero sí, me picaron arañas, no tantas tampoco, o escorpiones. Yo colecto mucho, muchas veces trabajo con gente que trabaja con escorpiones, fuimos a colectar escorpiones, y al que colecta escorpiones, para veces lo picaron. De nuevo, nosotros tenemos el conocimiento para saber qué es peligroso y qué no, y depende de la peligrosidad sabemos cómo manejarnos en campo. Una vez fui a una colecta de viudas negras, teníamos que colectar viudas negras para suero. Nada, ahí tenés mucho más cuidado, manejas la araña con mucho más cuidado, porque tampoco está bueno que te pique una araña cuando estás, no sé, a 300 No. kilómetros de un hospital, digamos, o de un lugar de ¿Puedo hacer atención. una preguntita, Luis? Discúlpame que te interrumpa en base a esto que acaba de preguntar León, porque los chicos tienen demasiado acceso a Internet y en todas las páginas se habla o que las arañas pican o que las arañas muerden. Entonces, por ahí estaría bueno establecer esta diferencia. León te preguntó recién si alguna vez te mordió una araña, y por ahí vos estás comentando también que la araña nunca te picó. Entonces me parece como que si bien es algo muy sutil, cuando uno piensa en morder, piensa en dientes. Entonces, digo, se me ocurre que por ahí estaría bueno plantear esa diferenciación, ¿no? Entre si las arañas pican o las arañas muerden. Sí, es interesante. No hay, nunca me acuerdo exactamente si se terminó de definir si muerden o pican, porque una es una cuestión mecánica de morder, lo otro es inyectar. Y en realidad la araña hace más o menos las dos cosas. Tiene un quelícero con el que muerde y con el que tritura, y tiene una agujita que es la punta de la garra del quelícero, que era lo que yo les decía, que parece una punta de una jeringa. Entonces pica y muerde. Es difícil, pero sí, es distinto un término y otro, pero no se termina de definir, o sea, son cosas que no están resueltas, o no hay consenso en realidad. Perfecto, gracias. Bueno, aprovecho para presentar, porque habló Jimena, las presenté a los chicos y no presenté a mis compañeras, a Jimena, a María, Mariana, Marina y Pato, que también se sumaron al Zoom. Nada, somos todos docentes del programa de actividades científicas. No sé, si alguna quiere hacer una pregunta, también, por supuesto. Yo tenía uno. Sí. ¿Hasta qué tamaño puede llegar una araña? O sea, ¿hay una araña que pueda tener mucho cuerpo, o sea, que sea muy grande? Porque así vi que, por ejemplo, decían con las tarántulas, que en las selvas podía haber una que era como así de grande, pero no sabía si era verdad y si hay alguna araña que pueda ser grande, muy grande. Hay una publicación que se hizo hace unos años, está en inglés, en general las publicaciones científicas están en inglés, que tomé algunas notas porque eso a veces no recuerdo, y te dicen, las arañas más grandes del mundo registradas por el momento tienen 28 centímetros, ¿sí? Terafosa blondi. 28 centímetros es 2 veces esto, más o menos, o 3, o sea, es una araña como de este tamaño, es una araña importante. Sí. Eso sería una tarántula. Después tenés otra que no es una tarántula, o que no es lo que llamaríamos una tarántula, que también tiene 28 centímetros. Que se llamaba Heteropoda máxima. Eso sería lo más grande que vas a encontrar. Internet es una muy buena fuente de información, pero siempre hay que tener cuidado porque también hay muchas cosas que no están bien puestas. Hay varios grupos por Facebook. Si vos buscas grupos de aracnología hay un montón. Ahí muchas veces tenés algunas respuestas, pero siempre hay que tener cuidado, porque muchas veces hay mucha información falsa, o si vos buscas, por ejemplo, arañas venenosas de Argentina, te va a aparecer la araña de los cuadros, y vas a ver, si ves fotos, las picaduras pueden hacer unas cosas horribles, pero es una cada tanto, cada mucho, o sea, Internet está buenísimo, porque es una fuente muy grande de información, pero también hay que tener cuidado con cómo uno incorpora esa información o cómo la maneja.
para no Hay que saber asustarse. buscar además, ver en qué fuentes, quién es Claro. la institución que está por detrás de la información que estamos recibiendo, ¿no? Eso es un poco lo que En tratamos. relación a esta pregunta, perdón. Sí, Sí, Nada, nos quedan sí. 2 minutos y medio. Bueno, ya, quería preguntar, que era una de las otras curiosidades de los chicos en relación al tamaño de las arañas. ¿Cuál es la araña más chica? ¿Cuál es, araña- se conoce? la araña más chica registrada tiene medio milímetro. Es un sincitognátido. Yo colecté sincitognátidos. Los sincitognátidos son arañas que hacen tela orbicular, pero es una telita así, y el sincitognátido es un puntito en el centro. Las arañas crecen hasta que llegan las arañamorfas, todo un grupo grande, hasta que llegan adultas. Una vez que llegan adultas ya no crecen más. Por eso yo digo se registró de mayor tamaño adulto, es de menor tamaño adulto. Y es nada, medio milímetro, ¿no? Es ínfimo, en una cueva en Francia. Bueno, Gracias. ¿quieren hacer alguna otra pregunta? ¿Quieren decirle algo a Sí, Luis? Vamos cerrando. ¿Qué les parece? bueno, León está mirando su lista de preguntas a ver si no le quedó. A ver. ¿Tuviste como una araña que la cuidaste? Como una araña de mascota, por ejemplo, si tuviste algo así. Sí, tuve alguna vez, pero poco tiempo. Nosotros en el museo también tenemos una parte de trabajo con material vivo, con lo cual ahí cuidamos arañas, y también somos depósito de los decomisos por tráfico. Las arañas, hay gente que les gusta mucho tener arañas y colecciona, las tiene en la casa, vivas, pero para hacer eso tenés que tener, sobre todo cuando son tarántulas, que en general son de muchos colores, son unas tarántulas particulares, tenés que tener un montón de permisos y cosas. Muchas veces la gente no hace ningún permiso. Por ejemplo, vino un decomiso de China, alguien pidió a China, se venden las arañas, las trajo, las engancharon en la aduana, las encontraron en la aduana, eran 100 tarántulas. La Rosoleaux, que es es a 30 kilómetros de acá, ¿no? Y en el jardín teníamos un montón de bichos y de arañas, y yo desde que tengo, no sé, desde primer grado que juego con los bichos, que me gustaba hacerlas trepar por hilitos y hacer cosas así. Un gusto. Sí, claro. En su momento fue un, bueno, tengo que estudiar algo, si bien sé que la ciencia no te va a dar plata, eso no sucede, al menos no en esto. Pero si te sirve para mantenerte, que me sirve para mantenerme, ya está. O sea, me dedico todos los días a hacer lo que me gusta. Hermoso. Bueno. Cuando yo le conté a mi mamá que iba a estar en la entrevista, ella me dijo que le sonaba conocido el nombre. Y entonces ella entró a Facebook y entró así a una página de arañas y estaba en el grupo. Sí, Internet está bueno, los grupos de Facebook están buenos, participan muchos, porque puedes ver un montón de fotos de arañas que de otra manera no podría ver. También hay una aplicación para ver arañas, para ver de todo en general, que se llama iNaturalist. Lo que hacen es, vos sacas una foto con tu celular, la subís a esa aplicación de un bicho, y la comunidad, la gente va y te va diciendo qué especie es. O sea, hay veces que es más confiable, hay veces que es menos confiable, es muy difícil muchas veces decir qué especie es en base a una foto, pero se va armando una base de datos, y ya hay una base de datos gigante de fotos de árboles, de pájaros, de todo. Es muy, muy buena las posibilidades que te da Internet en ese sentido. Tal cual, ¿no? Como que no todo
corre por cuenta de estar comunicados, o de las redes sociales, o de los jueguitos en línea, sino que también aporta a fines científicos, ¿no? Como en este caso. Te Sí, yo comentabas recuerdo vos cuando, que tal vez tenías una consulta y una persona que está en el otro lado del mundo podía enseguida entablar un diálogo como para saber de qué especie se estaba tratando. Eso la verdad que es valioso. sí, yo me acuerdo cuando yo empecé que en arañas, o sea, en el museo, que era en el 2001, no había internet, o sea, internet no era algo mm, demasiado difundido, no era algo muy accesible. Eh, y ahí entonces tenías que ir a libros a leer y a aprender. Entonces ahí tenías una limitante de los libros. Hoy por hoy con internet prácticamente no tenés límite para aprender, porque todos los datos, todo lo que querés está ahí, o todo lo que necesitas prácticamente está ahí. O podés accederlo desde ahí, como es mandarle un mail a alguien. Entonces el límite ahora es cuánto podés, o sea, porque lleva un montón de tiempo aprender cosas. Eh, pero como que cambió la barrera. Antes era tener todos los libros o tener, ahora es tener internet, sí, es una barrera porque no todos podemos acceder tanto a internet, pero ahí ya te abre el conocimiento de todo, porque hay de todo. Y en general la gente que es, por ejemplo, los aracnoides, en general yo conozco, son gente que le gustan mucho las arañas. Entonces vos le consultás y te responden en general con ganas y con interesados, digamos. Y eso está buenísimo, porque puedes crecer un montón. Y la mamá de Mora me comentaba que estaba en el grupo antes de que yo les cuente que íbamos a hacerte la entrevista. No es que entró por esto. Ya venía participando del grupo y cuando fue a ver al grupo, se ve que te encontraron, Luis. Es hay uno que se llama Reivindicando a las Arañas. Sí, sí. Ese. Sí, el de Lucho Peralta. Sí, sí. Bueno, Lucho ahora medio como lo cerró por una cuestión de que lleva mucho tiempo, eran muchas cosas y él tiene que terminar la carrera. Pero nada, seguimos interactuando, yo interactúo un montón con él. Hace un tiempo ahora vamos a sacar un trabajo sobre eso, pero dentro de poco. ¿Se acuerdan la invasión de arañas de Lezama? No sé si se acuerdan, que fue en 2015, si no me equivoco. Hubo inundaciones muy grandes, las arañas huyeron de la inundación y hicieron una tela gigante de, que en realidad es producto de que se estaban escapando y haciendo esto que les decía, ballooning, y iba quedando, son miles de arañas tirando tela. Y ahí fuimos a juntar las arañas con Lucho, y es donde va a salir el trabajo que les decía. Ahí registramos 1000 arañas en 1 metro cuadrado. 1000 había. Era paraíso. Te El quería paraíso. preguntar, ¿cuántos años tenés que estudiar para conseguir el título, ¿no? de especialista en eso? O- En realidad, sí. En realidad mi formación de licenciado es en ciencias biológicas en general, o sea, y el doctorado, ya en el doctorado, que esos son la licenciatura, en teoría son 5 años, 5, 6, 7 años, pero son carreras que demandan mucho tiempo. Entonces, en mi caso yo la hice trabajando, vendía cosméticos en un local de Avon. Entonces, los horarios se te restringen y cuesta un poco más. La terminé haciendo en 10 años, la licenciatura. Y después, los 5 años de doctorado, que ahí ya más te especializás, haces algunos cursos por separado, pero no vas a la facultad a estudiar química orgánica. Estás en el museo desarrollando una tarea científica, bueno, o en donde estés haciendo una tarea científica y haciendo algunos cursos. El doctorado te llevas, si lo haces, lo puedes hacer en 5 años, pero también en más, hasta 10 creo. Pero durante todo ese proceso, o sea, yo empecé en la carrera en el 98 y en el 2001 empecé en el museo. Yo, mientras hacía la carrera general de licenciatura, que era un marco general de la biología, ya iba al museo ad honorem, digamos, como voluntario, a hacer tareas con arañas. Y eso lo hace más ameno a la carrera también, ¿no? O sea, más rica. Pero en total empecé en el 98 y me terminé en el 2015. Todo el proceso. Y para entrar como investigadora al CONICET, ¿fue a través de tu trabajo en el Museo de Ciencias Naturales? ¿O cómo, digamos, cómo se llega a ser un investigador del CONICET?
Todos los años se hace un concurso en donde se presentan gente de todo el país y gente de afuera también, para aspirar a ser investigador. Lo que te evalúan en ese concurso son las publicaciones, cuántas publicaciones hiciste, el promedio de tu carrera. Yo me presenté 4 veces hasta que quedé. Finalmente, entré en la convocatoria 2018, y en noviembre de 2019 se oficializó el cargo, o sea, empecé. Y después me agarró la pandemia, o sea, pero bueno, no estamos yendo al museo, no está todo parado. Entonces, todos los años concursás, miran tus antecedentes, miran el proyecto que vos presentaste, le decís, mira, yo quiero ser investigador, ¿qué voy a hacer? Y presentás un proyecto a 2 años, 3 años, y una línea general de trabajo, que en mi caso fue lo que yo ya venía trabajando, que eran los distintos aspectos de la familia Lycosia. Presentas en julio y te dan si salió o no, o sea, hace un orden de méritos, un listado pues se presenta mucha gente y de muchas áreas. Yo compito con gente que por ahí estudia, no sé, zorros, o estudia pájaros. Y ahí sale el listado y bueno, entran. En general por año, bueno, varía un montón, pero en la convocatoria yo entraron 600 personas para todo el país. Varía entre 600 y 1000, dependiendo de cuestiones presupuestarias, de gobierno, etc. Buenísimo. Bueno, te queremos agradecer muchísimo que te hayas tomado el tiempo. ¿Alguien quiere preguntar algo más? Vamos cerrando. Hola, ¿a mí se me escucha? Sí. Yo tenía una pregunta que había quedado colgada de cuando mencionabas, Luis, que observabas el tamaño de las arañas adultas. ¿Y cuánto tarda ese proceso en llegar a ser un adulto, una araña? Depende de la especie, pero en general las arañomorfas tienen... las arañas, como los artrópodos, cambian todo el esqueleto, ¿sí? Van haciendo lo que se llama un proceso de muda. Sacan la piel y sale la araña con la piel nueva. Eso depende de las especies, 8, 10 mudas, y llegan a adulto, ponele en 9 meses, 10 meses, por ahí depende. Si es una araña anual, por ahí un poco menos también. Una vez que sea adulta, copulan, tienen las crías, y después en general depende. Si son machos muchas veces mueren, pasa un tiempo y mueren, o si son hembras cuidan las crías, algunas, otras dejan las otecas por ahí. Las otecas, los sacos de huevos esos que vieron, no es un huevo, son un montón de huevos adentro. Depende de las especies, puede haber hasta 1000 huevos adentro de una oteca. Pero en general serían así, 9 meses. Después las tarántulas siguen mudando una vez que llegan adultas. Siguen cambiando la piel una vez que llegan adultas. Por eso pueden crecer un poco más y también viven mucho más. Así que casi toda la vida de la araña está en el periodo de crecimiento. La adultez es más cortita. Sí, en general sí. Hay algunos casos donde sobreviven una temporada reproductiva, entonces pasan un año por ahí en adultos, pero es muy variable dentro de las arañas, Sí. ese tipo de cosas. Gracias. Bueno, ahora sí, entonces, muchas gracias, Luis, por estar compartiendo con nosotros todo tu conocimiento. Es muy generoso de tu parte y bueno, nos despedimos. No sé, ¿alguien quiere decir algo más? Muchas gracias, muy interesante. La verdad, muchas gracias. Me encantó. Aparte, muy buena los aportes de Mora, de León, la verdad es que... Sí, gracias a los chicos. En los clubes tenemos esta posibilidad, ¿no? Tenemos algunos chicos y algunas chicas que son científicos en potencia, porque empiezan a recorrer con otra mirada, y es un poco también lo que venimos como comentando desde el Club de Ciencias, de trabajar con un microscopio, con una lupa, recoger una hojita, ver la naturaleza, ¿no? Como que uno también va abriendo otros caminos, ¿no? Que no son los estándares que uno medianamente viene viendo a lo largo de estos años de clubes de ciencias. Hemos tenido bastantes chicos que después, cuando fueron al secundario, han ido a una técnica, han estudiado o biología, o bioquímica, o química, entonces uno también tiene esta posibilidad que los chicos empiecen a plantearse
algunas preguntas, y de la mano de un especialista como Luis me parece que empiezan a hacer algunos ruidos en la cabeza o plantearse algunos interrogantes, que un poco de esto también se trata, ¿no? Mostrar la ciencia escolar desde esta mirada. Así que la verdad, Luis, te agradezco, León un genio, Mora una genia, la verdad. Martina No, también, que ahora se Martina desconectó. también, tal cual. Bueno, muchas gracias. Cerramos No, entonces. gracias a ustedes. Nos estamos Muchas gracias. viendo.